6 años de matrimonio. Ese es el tiempo que pensé que lo tenía todo. A los 35 estaba establecido un trabajo estable, una hermosa casa y una esposa a la que adoraba. Emily, con solo 33, no era solo mi esposa, era mi mejor amiga, mi confidente y mi compañera en todo el sentido de la palabra. Juntos construimos nuestras vidas pieza por pieza, siempre uno al lado del otro. Las cosas no eran perfectas, lo que es una relación, pero éramos sólidos, o eso creía entonces. Los cambios comenzaron sutiles al principio, casi demasiado tenues para notarlo. Emily se encariñó con su teléfono, su atención robada por mensajes que no compartía. Son solo las chicas, decía, quitando importancia a mi curiosidad con una risa, pero su sonrisa, esa sonrisa, no encajaba con la excusa. La luz en sus ojos parecía reservada para alguien más. Nuestras conversaciones nocturnas, una vez que una piedra angular sagrada de nuestra relación desapareció, ella se sentaba en la cama, el suave resplandor de su teléfono iluminando su rostro, su atención en otra parte, mientras yo yacía a su lado luchando por dormir, mi mente dando vueltas. El trabajo ha sido una locura, ella decía cuando le preguntaba gentilmente si algo andaba mal. Un beso rápido, una sonrisa despreocupada, y lo dejaba ir, pero la sensación no me dejaría. Sabía que estábamos demasiado bien. Traté de volver a juntarnos, noches de cita, escapadas de fin de semana, momentos tranquilos solo para nosotros. Estoy demasiado cansado, decía, demasiado ocupado. Cada negativa se sentía como un muro elevándose más alto entre nosotros. Las grietas finales en mi certeza aparecieron durante una barbacoa de fin de semana con amigos. David estaba allí, como siempre, el alma de la fiesta. Era un tipo que podía encantar a cualquiera con una broma y una sonrisa. Su energía contagiosa. A los 37 años era mi amigo cercano, pero nunca me pierdo como su mirada se detenía en Emily un poco demasiado tiempo. Se rió más fuerte de lo necesario. Ante sus chistes le rozó la mano demasiado deliberadamente cuando le dio una bebida. Los gestos eran sutiles, invisibles para la mayoría, pero no para mí. Mi estómago asintió. Traté de decirme a mí mismo que no era nada para dejar imaginar cosas. Días después, uno de mis compañeros de trabajo mencionó casualmente haber visto a Emily en la ciudad. Estaba con un tipo. Se encogió de hombros. Probablemente un amigo. No tenía idea la tormenta que sus palabras encendieron con quien estaba ella, porque no lo había mencionado. La sospecha se convirtió en mi sombra. Me desperté una noche para encontrar a Emily sentada en la cama reprimiendo una risa suave por algo en su teléfono. Cuando me notó moverse rápidamente, apagó la pantalla. «¿No puedo dormir?», pregunté, tratando de sonar casual. «Solo un meme gracioso», ella respondió, colocando el teléfono boca abajo en la mesita de noche. Asentí fingiendo que le creía, pero mi corazón retumbó. El punto de quiebre llegó durante otra entrega con amigos. La atención de David a Emily era imposible de ignorar. Al otro lado de la habitación capté la expresión de Laura, la esposa de David, tranquila y pensativa. Laura, cuya presencia era como una calidez constante, observó a su esposo con una mirada que no pude identificar, una mezcla de tristeza y sospecha. Cuando la fiesta terminó dudé, y luego le envié un mensaje de texto al día siguiente, solo curiosidad. ¿Has notado lo cercanos que parecen David y Emily últimamente? Así su respuesta llegó casi instantáneamente. Gracioso, mencionaste que he estado pensando lo mismo. El suelo debajo de mí se movió. Las palabras de Laura confirmaron lo impensable. Durante las semanas siguientes, Laura y yo comenzamos a reconstruir la verdad. Las noches largas, las excusas endebles, los compromisos laborales superpuestos, cada detalle encajaba como fragmentos de vídeo en una imagen que no quería ver. Laura y yo nos volvimos confidentes, enviando mensajes de texto en secreto, compartiendo frustraciones, ira y dolor. Sus palabras reflejaban mi propia experiencia. David tenía otra reunión tarde esta noche. Ella escribiría: «Emily acaba de tener una llamada de trabajo tarde», respondí con amargura. Cada mensaje nos acercaba no solo a la verdad, sino también el uno al otro. El punto de ruptura llegó un viernes por la noche. Laura me envió un mensaje de texto con asterisco: «David acaba de salir de otra reunión», con asterisco. Emily también había trabajado esa noche. El siguiente mensaje de Laura fue simple: «¿Quieres averiguarlo de una vez por todas?». No lo dudé. Si nos encontramos en un estacionamiento oscuro cerca de la oficina de Emily, nuestros autos escondidos en las sombras. El aire estaba denso de tensión mientras esperábamos en silencio, preparándonos para la verdad. 10 minutos después, Emily emergió mirando a su alrededor nerviosamente. Antes de subir al auto de David, mi estómago dio un vuelco. Laura y yo intercambiamos una mirada sin palabras, llena de temor mutuo, y la seguimos a una distancia segura. Llegaron a un hotel, los vimos salir.
riendo sus manos rozándose mientras entraban ajenos al mundo, o a nosotros. Laura jadeó tapándose la boca para sofocar un sollozo. Mi mano tembló mientras tomaba algunas fotos. Cada clic de la cámara se sentía como una daga en mi pecho. Nos sentamos en silencio por un largo tiempo después de que desaparecieran finalmente. Laura susurró con la voz quebrada: «No puedo creer que esto esté pasando». «Yo tampoco puedo», respondí, mi voz tensa con ira apenas contenida. Esa noche me acosté en la cama repasando todo lo que había visto. Mi corazón latía con fuerza mientras Emily caminaba de puntillas. Una hora más tarde se deslizó bajo las sábanas como si nada hubiera pasado. «¿Cómo estuvo el trabajo anoche?». «La noche que», pregunté tomando un café a la mañana siguiente forzando una calma. «No me sentí ocupada», dijo evitando mis ojos. «Ya sabes cómo es». Sentí la rabia y la traición hirviendo dentro de mí. Le envié un mensaje de texto a Laura más tarde: «Tenemos que hablar el fin de semana siguiente». Laura y yo nos encontramos en un parque tranquilo, lejos de miradas indiscretas, sentados en un banco con vista a un estanque tranquilo. Compartimos nuestras historias crudas, sin filtrar y llenas del dolor de la traición. «Se siente como una pesadilla», dijo Laura en voz baja, su voz cargada de emoción. «¿Cómo terminamos aquí?». «No lo se lo admití, pero no voy a dejar que se salgan con la suya». Laura me miró, un destello de determinación rompiendo su tristeza. Yo tampoco. En ese momento algo cambió. No era solo ira o dolor, fue un vínculo forjado y un dolor compartido y un entendimiento mutuo de lo que significaba amar, confiar y ser traicionado. Mientras que yo no estaba solo, y en algún lugar de esas palabras, en medio de las ruinas de nuestros matrimonios, comenzamos a encontrar pedazos de nosotros mismos de nuevo y tal vez, solo tal vez, algo más. Durante 6 años creí que lo tenía todo: una carrera estable, una hermosa casa y un matrimonio que me anclaba. Emily no era solo mi esposa, era mi compañera, mi confidente, la mujer con la que pensé que envejecería. Pero las grietas habían comenzado a aparecer en los cimientos, malezas tan cuidadosamente construidas, pequeñas al principio, casi invisibles pero imposibles de ignorar. Una escena comenzó con los cambios sutiles: Emily pegada a su teléfono, sonriendo los mensajes que no compartiría. «Son solo las chicas», decía con una risa despectiva, pero sus ojos contaban una historia diferente, brillando con una luz que no había brillado para mí en años. Nuestras preciadas conversaciones nocturnas se evaporaron, reemplazadas por el silencio y sus risitas silenciosas por algo en su pantalla. Mientras yo yacía a su lado mirando al techo, fingiendo no darme cuenta: «El trabajo ha sido agitado», ella decía cuando le pregunté sobre su comportamiento distante. «Un beso rápido», su única respuesta antes de escabullirme. Quería creerle, pero la duda asintió. En los bordes de mi mente conocía a Emily mejor que nadie, y podía sentir la distancia entre nosotros creciendo en algo que no podía salvar. Un fin de semana en una barbacoa con amigos, mis sospechas se agudizaron. David estaba allí, como siempre, el encantador y magnético David, el alma de la fiesta, con una bebida en la mano y una broma para cada ocasión. Era mi amigo, o eso creía, pero no podía perderme la forma en que su atención se detuvo en Emily ese día, la forma en que se rió un poco demasiado fuerte de sus chistes, o como sus dedos rozaron los de ella mientras le daba una bebida. Pequeños gestos que podrían no haber significado nada para nadie más, pero que se sentían como un señor y resonaban en mi pecho. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando. Luego vino un comentario casual de un compañero de trabajo. Días después vi a Emily en la ciudad, Tom mencionado casualmente con un chico, probablemente solo un amigo. Él no lo sabía, pero plantó una semilla de sospecha que comenzó a consumirme. Las noches se volvían insoportables. Me despertaba a las 2 a.m. para encontrar a Emily. Se sentó en la cama riendo suavemente de algo en su teléfono. Cuando me vio moverme rápidamente lo apagó. Su cara se sonrojó. «Solo un meme gracioso», decía a la ligera, pero no era ligero para mí. Podía sentir la verdad escondida a simple vista, como una sombra en la habitación. Las piezas comenzaron a encajar cuando noté a Laura, la esposa de David, en otra reunión tranquila y pensativa. Laura era todo lo que David no era. Ese día la pillé mirándolo con una mirada que no pude ubicar: tristeza, sospecha, algo entre los dos. Dudé durante días, luchando con si debía decir algo, pero finalmente le envié un mensaje de texto: «Oye, ¿has notado lo cercanos que parecen David y Emily últimamente?». Su respuesta fue inmediata: «Es gracioso que menciones que me he estado sintiendo de la misma manera». Fue como un trueno. Laura y yo comenzamos a reconstruir el rompecabezas. Noches endebles, excusas, compromisos laborales superpuestos. Las mentiras estaban demasiado bien construidas para ser una coincidencia. Nuestros mensajes de texto se convirtieron en un
Salvavidas nuestra ira y dolor compartidos uniéndonos mientras intentábamos darle sentido a lo que nuestros cónyuges nos habían hecho. Laura y yo comenzamos a reunirnos al principio en cafés, parques, lugares donde nadie se daría cuenta. Necesitábamos a alguien con quien desahogarnos, alguien que realmente entendiera el desamor que llevábamos. Lo que comenzó como intercambios inocentes de frustración pronto se profundizó en algo más. Una noche Laura me invitó a su casa. David, por supuesto, estaba trabajando hasta tarde otra vez. Dudé mientras estaba de pie en su porche, una voz molesta en el fondo de mi mente advirtiéndome que esto podría ir demasiado lejos. Pero cuando Laura abrió la puerta con una pequeña sonrisa cansada, algo en mí se suavizó. Ella estaba en jeans y un suéter simple sin adornos, y sin embargo parecía más a gusto de lo que había visto a Emily en años. Gracias por venir, dijo en voz baja mientras me hacía señas para que entrara. Por supuesto, respondí, mi voz un pequeño caballo. Pasamos la noche en el sofá bebiendo vino. Mientras la conversación fluía, no había pretensiones entre nosotros, no había necesidad de andar puntillas, egos frágiles o mentiras ocultas, solo dos personas compartiendo el peso de la traición. En un momento Laura se echó hacia atrás, su expresión suave. Sabes, hice, no creo que alguna vez te haya agradecido realmente, murmuró. Por lo que le pregunté, genuinamente confundida por estar aquí para escuchar. No creo que pudiera superar esto sin ti, sus palabras atrapadas, yo con la guardia baja removiendo algo en mi pecho. No tienes que agradecerme, respondí suavemente. Estamos juntos en esto. Algo cambió después de esa noche. Nuestra conexión se profundizó. El texto se hizo más frecuente, las reuniones más largas. Con Laura me sentí visto, comprendido de una manera que no había sido en años. Mientras tanto, Emily y David, esas continuó. Observé sus miradas robadas durante las reuniones, sus sonrisas secretas cuando pensaban que nadie les prestaba atención. Cada momento solo avivó el fuego dentro de mí, pero permanecí en silencio esperando mi tiempo porque sabía que cuando llegara el momento quería estar listo. Una noche lluviosa de martes, Laura me invitó de nuevo. La encontré esperando en el porche, brazos envueltos fuertemente alrededor de sí misma. Contra el frío día duro, pregunté mientras entraba. Ella asintió con la voz pesada. Estoy tan cansado de todo esto. Nos sentamos en su sofá, el silencio puntuado por el suave ritmo de la lluvia contra las ventanas. Durante un largo rato no dijimos nada. Luego, en un susurro, Laura habló. ¿Alguna vez sientes que solo estás haciendo los movimientos? Sus palabras me golpean fuerte todo el tiempo, admití. Se giró hacia mí, luego sus ojos buscando los míos. Has sido el único estafador en todo de este. Hice, no sé qué haría sin ti. Antes de poder pensar, me inclino más cerca, y ella me encontró a mitad de camino. El beso fue tentativo al principio, una prueba de algo que no estábamos seguros de que fuera correcto, pero a medida que se profundizaba la frustración, la tristeza y la ira que llevamos tanto tiempo se desvanecieron, reemplazadas por algo crudo, innegable y real. Cuando finalmente nos separamos, las mejillas de Laura estaban sonrojadas, su voz temblorosa. No sé si esto es correcto, susurró. Yo tampoco, respondí. Mi corazón latía con fuerza, pero se siente real. No cruzamos la línea esa noche, pero algo había cambiado. Salí de la casa de Laura desgarrado, atrapado entre la ira que sentía hacia Emily y el consuelo que encontré en Laura. La noche en que todo se vino abajo, Emily llegó tarde a casa otra vez, oliendo levemente a la colonia de David. Su sonrisa despreocupada, tan practicada, tan convincente, solo me enfureció más. Largo día, pregunté fríamente. Ella se encogió de hombros dejando su bolso en el mostrador. Si me voy a la cama. La vi pasar junto a mí, mi silencio, una tormenta lista para estallar. A la mañana siguiente le envié un mensaje de texto. Laura, si está en tiempo, hagámoslo. Es esta noche. Así su respuesta llegó rápidamente. ¿Estás segura? Si le escribí de vuelta. No pueden seguir asistiendo esa noche. Llegué a mi casa justo cuando Emily estaba terminando de cenar. Emily levantó la vista, su sonrisa vaciló cuando vio a Laura parada a mi lado. ¿Qué está pasando?, preguntó, su voz tensa, el pánico parpadeando en sus ojos. Di un paso adelante, mi voz tranquila pero aguda. Es hora de la verdad, Emily. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. El timbre agudo resonó a través del tenso silencio de la casa. La abrí para encontrar a David parado allí, su habitual sonrisa tímida, vacilante, mientras observaba la escena frente a Laura parada rígidamente en la sala de estar, su expresión tallada en piedra. Hey, dijo David, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Laura y yo. ¿Qué es esto? ¿Por qué no entras y lo averiguas?, respondí, mi voz baja y firme mientras me hacía a un lado. David dudó, pero el peso de mi mirada no le dejó otra opción. Entró de mala gana, sus hombros ligeramente encorvados como si se preparara para una tormenta detrás de mí. Emily apareció de la cocina, su ceño fruncido por la confusión, mientras observaba la entendiendo lo que estaba pasando.
Preguntó de nuevo con la voz tensa y su sonrisa, ya vacilante. Los cuatro estábamos parados allí en la sala de estar, un cuadro de traición y tensión tan denso que era sofocante. Emily y David intercambiaron miradas inquietas, signos reveladores de culpa, al darse cuenta de que la farsa que habían construido cuidadosamente estaba a punto de derrumbarse. Ustedes dos nos han estado mintiendo, comencé, mi voz fría e implacable, y terminamos de fingir que no sabemos. El rostro de Emily palideció, la sangre drenándose de sus mejillas. ¿De qué estás hablando?, tartamudeó, su voz vacilante, pero aún tratando de sonar indignada. No te hagas la tonta, espetó Laura, su voz temblorosa, pero llena de ira que ya no podía contener. Sabemos sobre el hotel, los mensajes, las noches largas, lo sabemos todo. David abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de su rostro tan confiado y lleno de bravuconería. Ahora estaba flácido por el pánico. Emily, sin embargo, trató de recuperar su voz alzándose mientras forzaba una risa que fracasó. Esto es ridículo, dijo, su tono falsamente casual. ¿Estás haciendo algo de la nada? ¿En serio?, le respondí, mi voz aguda mientras sacaba mi teléfono. Entonces tal vez puedas explicar esto. Levanté las fotos que le había tomado en David en el hotel, imágenes congeladas en el tiempo, su risa y cercanía, prueba innegable de su engaño. Los ojos de Emily se abrieron, el color drenándose aún más de su rostro mientras su fachada cuidadosamente construida se hacía añicos. ¿Me has estado espiando?, ella ahogó su voz alzándose con indignación, tratando desesperadamente de echar la culpa. No, dije, interrumpiéndola con un borde de acero en mi tono. No te atrevas a intentar volver esto en mi contra. Eres la que rompió nuestros votos, Emily, eres la que los eligió a ellos sobre mí. David intentó intervenir, luego dio un paso adelante con las manos levantadas como para calmar una tormenta. Mira, hombre, lo siento, dijo, su voz hueca. Solo pasó. Guarda, le espeté, girando mi mirada hacia él. No lo sientes, solo lamentas que te atraparan. Laura se giró hacia David. Entonces su voz temblaba con una furia que nunca antes había visto en ella. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? David, a nosotros. Sus palabras crujieron como un látigo. Te di todo y lo tiraste por ella. David bajó la mirada, la vergüenza lo atravesó, pero no dijo nada. Cualquier defensa que había preparado fue tragada por la culpa que no pudo ocultar. La confrontación terminó con Emily saliendo furiosa de la casa, las lágrimas corriendo por su rostro, sus tacones haciendo clic en el suelo como la puntuación final de una oración rota. David la siguió con la cabeza gacha, los hombros se desplomaron. Un hombre que sabía que lo había perdido todo, y luego se fueron. La casa cayó en un profundo y resonante silencio, el tipo de silencio que viene después de que pasa una tormenta, pero deja devastación a su paso. Me dejé caer en el sofá, mi cuerpo pesado por el agotamiento. Laura se sentó a mi lado, igualmente agotada. Durante mucho tiempo ninguno de los dos habló. No había necesidad. Nuestro dolor compartido llenó el silencio mejor que cualquier palabra podría. Finalmente la tranquila voz de Laura rompió la quietud. ¿Qué ahora? Suspiré, pasando una mano por mi cabello mientras miraba al suelo. Ahora recogemos los pedazos, pero la noche no había terminado. Laura se quedó. Ninguno de los dos para enfrentar la soledad esperándonos. Al otro lado de la puerta nos servimos otra copa de vino, el sabor fuerte que nos ancla en la realidad. Al principio la conversación fue ligera, intentos incómodos de distraernos de la gravedad de lo que acababa de pasar. Hablamos de cualquier cosa menos de esas cosas triviales que parecían balsas, salvavidas que nos mantenían a flote en un océano de ira y dolor. Pero a medida que pasaban las horas, la atmósfera cambiaba. Las pausas se hacían más largas, las miradas más pesadas, hasta que la voz de Laura rompió la tensión. Ya sabes, dijo en voz baja, sus ojos buscando los míos. No creo que nunca me haya sentido desconectado de alguien antes. Sus palabras me pillaron desprevenido, pero no podía negar que yo también lo sentía, la punta de algo real, crudo e innegable. Yo tampoco, admití. Mi voz igual de tranquila. Laura se inclinó más cerca y luego su expresión vacilante pero honesta. Ethan, no quiero arrepentirme de esto tampoco. Susurré, cerrando el espacio entre nosotros. Lo que pasó después se sintió inevitable. El dolor, la traición, la ira. Todo se desvaneció en ese momento, reemplazado por una necesidad de consuelo y conexión. Algo más profundo de lo que ninguno de los dos podía explicar. Laura lo era todo. Emily no había estado atenta, apasionada y honesta por primera vez en meses. Me sentí viva a la mañana siguiente. La realidad golpeó como un tren de carga. La noche lo que habíamos compartido fue una bomba para nuestras heridas, pero no borró los escombros que quedaron atrás. Nos separamos en silencio, ambos inseguros de lo que vendría después.
Los meses que siguieron fueron brutales. Mi divorcio de Emily fue una guerra, una lucha por cada pieza de la vida que habíamos construido juntos. Ella arañó por la casa, el auto, incluso nuestros ahorros, negándose a ceder terreno a pesar de la evidencia de su traición. Ganar no se sintió como una victoria, solo se sintió como sobrevivir. El matrimonio de David y Laura corrió la misma suerte. David se mudó poco después de dejar a Laura para reconstruir su vida en sus propios términos. Era más fuerte de lo que yo había pensado, resistente, decidida, aunque podía ver el dolor que llevaba. Laura y yo nos mantuvimos en contacto. Nuestra conexión persistía en los espacios tranquilos entre nosotros, pero lo que sale esa noche había nacido del dolor compartido, no del amor duradero. El amor finalmente nos distanciamos. Ambos necesitábamos sanar a nuestra manera. Me mudé a un pequeño apartamento lejos de la casa que una vez compartí con Emily. No era mucho, pero era mío. Empezar de nuevo fue complicado, solitario y más difícil de lo que esperaba, pero también era necesario. Escuché a través de amigos en común que Emily y David tampoco duraron. Cualquier chispa que pensaron haber encontrado se desvaneció bajo el peso de la culpa, la vergüenza y las consecuencias que nunca anticiparon. La vida después de la traición no es fácil. Las cicatrices persisten y algunos días son más pesados que otros. Pero lo único que sé es que esto es mi vida ahora y por primera vez en años eso es suficiente. Adiós.